Muy buenas tecnoloseros, voy a daros la explicación práctica de la primera práctica de electrónica digital, la de verificación de la tabla de la verdad de la puerta lógica NOT, ¿vale? Recordad que este era el circuito y voy a empezar a montar el circuito en una placa board, ¿de acuerdo? Recordar cómo funcionaba una placa board, las perforaciones. Bueno, aquí, fijaos, aquí tenemos como tres bloques de perforaciones, 1, 2 y 3. Estos tres bloques son independientes. Entonces, en cada bloque, las perforaciones están conectadas en vertical y están desconectadas en horizontal, ¿vale? Luego tenemos esta fila de aquí arriba. Todas las perforaciones de esta fila de aquí arriba están conectadas entre sí y todas las perforaciones de esta fila también están conectadas entre sí, pero las de arriba no están conectadas con las de abajo, ¿vale? Y aquí pues lo mismo, esta columna vertical, todas las perforaciones están conectadas entre sí y las perforaciones de esta columna de la derecha también, pero entre ellas no están conectadas, Vale. Entonces, lo primero que os tengo que decir es que el circuito integrado no se os ocurra conectarlo así. Por lo que acabo de... ¿Por qué? Porque si lo conectáis así, dado que las perforaciones están conectadas en vertical, pues si alimentáis el integrado, si lo conectáis a 5 voltios, entonces el pin 1 lo cortocircuitáis con el pin 14 y el 2 con el 13. ¿Por qué? Porque las perforaciones están conectadas en vertical. Entonces os cargáis el integrado, ¿vale? ¿Qué tenéis que hacer? Pues, por ejemplo, conectarlo así, ¿vale? De esta forma los pines de abajo son independientes de los pines de arriba, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a coger el circuito y fijándonos en el circuito vamos a ir poniendo componentes. Por ejemplo, resistencias voy a poner al pin 2 voy a conectar una resistencia de 220 ohmios. Entonces cojo la resistencia de 220 ohmios, rojo, marrón, rojo, marrón, y conecto un terminal, ¿veis? Al pin 2. Y el otro terminal, ¿dónde lo conecto? Vamos, pues por ejemplo, aquí por ejemplo puedo conectar afuera del integrado, o aquí, ¿lo veis? Lo he conectado en una perforación cualquiera, ¿vale? Bueno, entonces ahora tengo que conectar el diodo LED. Sabéis que el LED tiene dos terminales, dos bornes, uno más largo que el otro, porque el LED tiene un ánodo y un cátodo, ¿vale? El cátodo irá a negativo y el ánodo irá a la resistencia. Entonces, como el ánodo es el largo, entonces cojo el largo y lo conecto, ¿veis? El largo lo conecto en la misma columna que la resistencia, ¿vale? Y el corto, pues, ¿lo veis? El largo, el ánodo
en la misma columna que la resistencia. Y el cátodo, pues lo conecto aquí, en una de estas filas, ¿vale? Vale. Ahora voy a conectar otra resistencia, esta, a la entrada, ¿vale? Otra resistencia de 220 ohmios al pin 1, que es la entrada. El pin 1 ¿lo veis? El pin 1, ¿vale? Y el otro terminal, un terminal de la resistencia al pin 1 y el otro terminal al mismo punto donde va el cátodo, ¿lo veis? Pues muy fácil, entonces lo conecto aquí. Lo conecto aquí. ¿Lo veis? Lo conecto a la misma fila donde está conectado el cátodo. Recordad que todas las perforaciones de esta fila están conectadas entre sí. ¿Vale? Por lo tanto, el cátodo del LED está conectado a este terminal de la resistencia. El cátodo a este terminal de la resistencia. Vale, pues ya he conectado las dos resistencias y el LED. La fuente de 5 voltios. Bueno, podéis utilizar una fuente de alimentación de 5 voltios. Yo voy a utilizar una tarjeta Arduino, ¿vale? Porque, bueno, me viene mejor. Bueno, ya os explicaré, pero la tarjeta Arduino es compone un circuito una tarjeta para montar circuitos digitales automáticos. Entonces, al Arduino lo puedo conectar a una pila de 9 voltios, pero puedo sacar 5. Puedo sacar 5 voltios. Entonces, de estos dos cables, voy a sacar 5 voltios. El cable rojo será el positivo y el negro el negativo. ¿Vale? Bueno, pues el negativo lo voy a conectar aquí. ¿Vale? El negativo, no, perdón, aquí. ¿Vale? Al mismo, ¿veis? A esta fila, ¿veis? Esto sería este punto, el negativo, ¿veis? Al cátodo y al terminal de la resistencia, sería esto de aquí. Vale. Y ahora el positivo, ¿dónde conecto el positivo? Bueno, pues por ejemplo lo puedo conectar aquí, ¿no? El positivo lo conecto a VCC, ¿no? Lo puedo conectar a VCC para alimentar el integrado, ¿vale? Me falta conectar el pin 7 al negativo. Bueno, pues cojo un cable negro y conecto el pin 7 al negativo. ¿Lo veis? El pin 7 al negativo. Recordad que el negativo es este. Vale, pues ya lo tengo. Lo único que me falta es un cable, este cable, ¿vale? Que me conecte el pin 1, o sea, que salga del positivo, ¿vale? Para poder conectarse con el pin 1. Bueno, pues voy a coger, por ejemplo, un cable, yo qué sé, este cable amarillo, ¿vale? Y este cable amarillo lo tengo que conectar al positivo. Vale, ¿el positivo dónde está? El positivo es el rojo. El positivo es el rojo. Mirad, es mejor, el positivo de la fuente es mejor ponerlo aparte. Vale, ponerlo aparte. Y entonces conecto
VCC al positivo, ¿veis? Vale. ¿Por qué se enciende el LED ahora? ¿Por qué se enciende el LED? ¿Veis que se ha encendido? ¿Veis? Se apaga y se enciende. Se enciende porque yo tengo un 0 a la entrada ahora mismo. Tengo un 0. ¿Cómo lo puedo comprobar? Pues muy sencillo. Cojo el multímetro y mido la tensión. Hemos dicho, dijimos que para saber, hago un recordatorio, para comprobar que hay un 0 en la entrada, tenía que medir la tensión, ¿dónde? En esta resistencia. Y para saber si hay un 0 o un 1 en la salida, tenía que medir la tensión aquí. Bueno, pues voy a medir la tensión en esta resistencia y pues tengo un 0 en la entrada, efectivamente. ¿Y qué tengo a la salida? Pues a la salida tengo que medir la tensión entre el pin 2 y masa. Entre el pin 2 y masa. Y tendría que tener entre el pin 2 y masa. Veis que me salen 3 voltios, no me salen 5, me salen 3. Bueno, casi. Entre el pin 2 y masa, ¿vale? Tengo 3 voltios y pico, casi 5. Tengo un 1 en la salida. Vale. ¿Cómo introduzco yo un 1 a la entrada? Pues necesito un cablecito que vaya del positivo hasta el pin 1. Entonces me cojo, por ejemplo, este cable, ¿vale? Me cojo este cable y lo conecto aquí al positivo, y me lo llevo al pin 1. Al pin 1. ¿Veis? Me he llevado el positivo, o sea, fijaos, yo necesito, este cable amarillo es como si fuera este interruptor o este pulsador. Entonces, este terminal de aquí, este es este de aquí, que está unido al positivo, ¿lo veis? Este terminal está unido al positivo, ¿vale? Y entonces, al cerrar el interruptor, uno este terminal con este, o sea, tengo que unir el 5 voltios, o sea, mediante este cable tengo que unir positivo, lo tengo que conectar al pin 1, pues positivo al pin 1. Al pin 1. Me lo llevo al pin 1. Entonces introduzco ahora un 1 en la entrada. Os lo voy a demostrar. Que hay un 1 en la entrada. Me cojo el multímetro. Y mido la tensión en esta resistencia. Claro, tengo 4 voltios y pico, casi 5. ¿Veis? En esta resistencia tengo 5 voltios, significa que tengo un 1 en la entrada. O sea, en esta resistencia tengo 5 voltios, significa que tengo un 1 en la entrada. Pues entonces tengo 0 en la salida. 0 en la salida. ¿Cómo sé que tengo 0 en la salida? Pues midiendo la tensión entre el pin 2 y el cátodo. Pues voy a medir la tensión entre el pin 2 y el cátodo. Vale, y me sale 0 voltios.
entre el pin 2 y el cátodo, entre el pin 2 y el cátodo, a ver que se vea bien, a ver, entre el pin 2, este es el pin 2, y el cátodo, entre el pin 2 y el cátodo tengo 0 voltios, tengo un 0. Si yo vuelvo a desconectar el cable amarillo, es decir, abro este interruptor, ¿qué pasará? Pues que se encenderá el LED. A ver. Si conecto el cable amarillo, se apaga el LED. Y si lo quito el cable amarillo, se enciende. ¿Veis? Conecto el cable amarillo al pin 1, se apaga. ¿Por qué? Porque introduzco un 1 en la entrada. Desconecto el cable amarillo del pin 1, se enciende. ¿Por qué? Porque al tener un 0 en la entrada, tengo un 1 en la salida. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí la práctica el montaje de la práctica 1 de electrónica digital, verificación de la tabla de la verdad de la puerta NOT. Muy bien. Vale, hasta luego.